Bueno, y aquí estamos para continuar con el estudio del fruto del Espíritu, después de haber tenido un descanso en el día domingo. Hoy lunes 20 comenzamos, o recomenzamos mejor dicho, con este estudio. Hoy vamos a hablar de la virtud de la paciencia. Recordemos que en Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y hoy hablaremos sobre la paciencia. El pasaje con el que vamos a comenzar se encuentra en Lucas capítulo 21, versículo 19, que dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Está diciéndonos el Señor que la paciencia va a hacer bien a nuestro interior, a nuestra paz. Vivimos en un tiempo de tecnología avanzada sin precedentes. El transporte ha mejorado tanto que podemos estar en 2 o 3 continentes en un mismo día. Podemos incluso comunicarnos fácilmente con una persona al otro lado del mundo. Podemos usar el horno de microondas para calentar o preparar alimentos en solo pocos minutos. Podemos evitar colas de los bancos al hacer operaciones a través del home banking desde nuestras casas. Y podemos evitar la espera prolongada de algunos restaurantes al manejar el establecimiento más cercano de comida rápida. De hecho, en muchos aspectos de nuestra vida diaria ya no tenemos que esperar, incomodarnos o conformarnos. Y aunque estamos agradecidos por estos y otros progresos, nuestra tendencia creciente a facilitar nuestras vidas en todo aspecto puede estar quitándonos algunas oportunidades valiosas para producir y desarrollar esta virtud que es la paciencia. La palabra griega traducida paciencia en Gálatas 5:22, presten atención a estos términos, que luego va a ser objeto de preguntas, es macrotumia. Macrotumia. Pero hay otra palabra griega que se usa también en el Nuevo Testamento como sinónimo y es hupomone. Hupomone. Ambas palabras se traducen comúnmente en el Nuevo Testamento como paciencia, perseverancia o longanimidad. Su significado es básicamente el mismo, constancia de ánimo. Pero la Biblia provee una idea adicional del significado de estas palabras al registrar frecuentemente la expresión tardo para la ira. Éxodo 34:6, Nehemías 9:7, Joel 2:13 y Santiago 1:19. Aunque estas dos palabras griegas se usan como sinónimo en el Nuevo Testamento, difieren levemente en su aplicación. Así como macrotumia se relaciona especialmente al amor, hupomone se relaciona especialmente a la esperanza. Por ende, se puede definir la paciencia como la constancia de ánimo o conservación del buen carácter ante el prójimo, que se basa en el amor, y ante las circunstancias adversas, que se basa en la esperanza. O sea, la utilización de estas dos palabras, pero una relacionada con el amor y la otra relacionada con la esperanza. La paciencia es una de las cualidades principales del carácter de Dios. Y se hace referencia a Él como el Dios de la paciencia. Romanos 15:5. Tardo para la ira y grande en misericordia. Éxodo 34:6. Clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia. Jonás 4:2. En su parábola de los 2 deudores, Jesús comparó al Padre Celestial con un rey muy paciente y misericordioso que perdonó una gran deuda de su siervo. A causa de las riquezas de su paciencia, Dios ha pasado por alto nuestros pecados pasados y de aquellos que se acercan a Él con un arrepentimiento verdaderamente genuino. Cristo también es nuestro ejemplo de paciencia. Los 4 relatos del Evangelio son homenaje a su paciencia. Pablo hizo referencia a la paciencia de Cristo escribiendo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5, donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. Y a su palabra se hace referencia como la palabra de su paciencia. Apocalipsis 3:10. La paciencia también es una de las virtudes del Espíritu de Dios. Ya que Dios es paciente, se espera que nosotros, sus hijos y sus hijas, reflejemos también su paciencia. Lo relata Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Como el proverbio africano dice, un mar tranquilo no convierte a un experto en un marinero, de la misma manera no podemos producir y desarrollar la paciencia en la ausencia de circunstancias adversas. Quiere decir esto, que si no se nos presentaran circunstancias adversas, no tendríamos la oportunidad de desarrollar la paciencia. Romanos 5:3 dice: la tribulación produce paciencia, dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Por eso solamente podemos manifestar y madurar nuestra paciencia cuando estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por aflicciones, dolor, pérdida, necesidad y cualquier otro tipo de dificultades. Ya que este caso, y ya que la paciencia es una virtud cristiana necesaria, Dios asegura que todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En nuestro viaje a través de las dificultades para alcanzar la paciencia, la Biblia también nos afirma considerar las cosas que se escribieron antes, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí se está usando la otra palabra griega que les habíamos hablado, Romanos 15:4. Debemos considerar el ejemplo de la paciencia de Dios, primera de Pedro 3:20, la paciencia de Job, Santiago 5:11, de los profetas que hablaron en el nombre del Señor, Santiago 5:10, y de Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12, del 1 al 4. El fin sublime es doble. En primer lugar, que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y en segundo lugar, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estas dos citas están en Hebreos 6:12 y Santiago 1:4. Se puede entonces resumir el propósito de las leyes de Dios para el hombre en el siguiente enunciado bíblico. Para que te vaya bien. Deuteronomio 4:40 y Efesios 6:3. En cuanto a la paciencia, el propósito es el mismo. Amén. Entre los muchos beneficios de la paciencia podemos considerar los siguientes. En primer lugar, la paciencia evita la ira incontrolada. Aunque la naturaleza santa y amorosa de Dios no es contraria a la ira de Dios, mencionada en Romanos 1:18, y aunque la ira no es inherentemente mala, los seres humanos frecuentemente tenemos problemas en controlarla, en controlar nuestros sentimientos. Y es por eso que Pablo amonestó diciéndonos: airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. La actitud paciente del cristiano evitará una clase de ira prolongada e incontrolable. En segundo lugar, la paciencia evita la venganza. Ciertamente, el ideal de Dios nunca ha sido que el hombre tome individualmente la justicia en sus manos. Levítico 19:18, Proverbios 20:22 hablan de esto. La paciencia evita los sentimientos de represalia. Y en el fondo, la venganza pertenece exclusivamente a Dios. Deuteronomio 32:35 y Hebreos 10:30. Él es el Dios de las venganzas. Salmos 94:1. Y en tercer lugar,
el tercer beneficio que nos da la paciencia es que evita la culpabilidad. Si mantenemos una actitud paciente, entonces no actuaremos imprudentemente o apresuradamente. Si tomamos tiempo para escuchar palabras de razonamiento y no vengarnos por nosotros mismos, entonces no tendremos motivo de pena ni remordimiento por nuestras acciones precipitadas. Comparemos ahora todo lo que hemos hablado con este consejo que se nos da en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Que sea esta virtud también trabajada en nuestras vidas. En este tiempo en el que tenemos tiempo precisamente, pidámosle a Dios que nos ayude a ejercitar la paciencia, para que estas tres cualidades que se nos dan, que podemos evitar en nuestras vidas, nos ayuden a vivir mejor, sobre todo en estos tiempos donde estamos encerrados en nuestras casas. Oremos para que así sea. Ana, ¿querés orar, por favor? Padre de amor, una vez más, Señor, te damos gracias, gracias por lo que tú eres, gracias por el amor que tú nos tienes y gracias por Jesucristo nuestro Señor, que vive en nosotros. Por eso, Señor, tu presencia en nosotros nos da paciencia, porque es fruto del Espíritu. Por eso llénanos de ti, Señor, que en todo momento, en todo lugar, en toda situación, podamos desarrollar este fruto. Oh Santo Señor, gracias, gracias porque solo de parte tuya podemos tener paciencia, esa paciencia verdadera, esa paciencia que construye, esa paciencia que anima a otros también. Señor, te damos gracias, gracias, gracias por estos estudios que estamos haciendo, que podamos ser receptores de toda tu palabra y transmitir vida a todos los que nos rodean. En ti confiamos, en ti esperamos, porque a ti te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Y les sugiero que incluyan también a sus hijos, aquellos que están con sus hijos en sus casas, y los incluyan también en la tarea práctica, para que juntos podamos buscar las respuestas a cada una de las preguntas. Hagamos la tarea, así también nuestros hijos van a hacer la tarea que le mandan por las redes sociales. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.